Roberto Andere, asesor en finanzas, está con nosotros y vamos a hablar justamente de viaje financiero. ¿Cómo estás? Bienvenido. Bienvenido, Muy bien, Roberto. gracias. ¿Cuándo empieza el viaje y a dónde es y qué nos va a llevar? ¿Cuál es el destino del Yo viaje? ya la maleta Fíjate, la tengo lista, ya, por lo pronto. Fíjate que ahora quise hablar y hacer una analogía sobre la vida financiera y el viaje o hacer un viaje, porque hace unos días en la Escuela Libre de Negocios empecé el periodo de dar clases y de hablarles a los jóvenes sobre finanzas y todo este aspecto del lenguaje financiero. Y les decía yo, y todos estaban muy asombrados, que cuando platico con una persona o con una familia y hablamos sobre el término de la vida o qué se quiere, ¿no?, al final de la vida financiera, toda la gente dice que cuando se retire, o la mayoría de las personas dice pues, que se va a dedicar a viajar. Entonces, el otro ¿con día, qué dinero? el otro día leyendo, veía yo que en América Latina se destina 5 veces más de tiempo para planeación de un viaje, unas vacaciones, que para planear el retiro. Entonces, pues tratando de llamar un poco la atención de mis chavos de la prepa, decía, pues les voy a hablar mejor de un viaje y voy a hacer la analogía Claro. con la vida financiera. Y es más o menos lo que quiero retomar. Y vamos a ponernos a pensar acerca de que nuestra vida financiera fuera como la planeación y la ejecución de un viaje, por ejemplo, al mar, ¿no?, un crucero. Y muchas veces debemos de empezar a planear nuestro viaje desde el sentido de, por supuesto, hacer un presupuesto, pero eso tiene que ver con quiénes vamos a ir de viaje. Claro. Quiénes conforman nuestra familia y quiénes van a estar en ese viaje o en esa vida financiera. Si cómo está constituida la familia, si somos papá, mamá, 2 hijos o solo es la mamá, porque ahora pues la dinámica familiar es muy diversa cambiado, sí. y ha cambiado muchísimo, pero conviene analizar y saber quiénes van a ir en ese viaje por crucero o en ese viaje financiero. Después nos conviene hablar un poco acerca de para qué es el viaje, cuál es el sentido. Y hablando en temas financieros, el otro día leía yo que la sabiduría no es otra cosa más que saber cómo van cambiando las prioridades a lo largo de la vida, ¿no? Y entonces en la vejez no solo hay cambios físicos Sí. notorios, sino también hay cambio de prioridades. Que cuando estamos jóvenes, pues podemos viajar para divertirnos, ¿no?, para muchas cosas, pero también ya un poco más experimentados, nuestro viaje puede ser con un diferente fin, ¿no? Puede ser un viaje de descanso, pero también puede ser un viaje para encontrarnos a nosotros mismos. Entonces, saber cómo haríamos de ese viaje una experiencia significativa. En nuestra vida financiera, yo creo que la pregunta es, ¿qué sería significativo para nosotros al final, ¿no? Y ahí, por ejemplo, pues tiene mucho que ver con cuál es la prioridad de nuestra vida, qué es lo que queremos. Luego, pues hablar, por supuesto, de presupuesto, de dinero, de cuánto vamos ¿Cuánto nos va a costar? cuánto nos va a costar o cuánto queremos invertir, ¿no? Y de dónde van a venir esos recursos, Claro. ¿no? Y también, pues empezar a hablar de tiempo, cuánto tiempo, en qué momento nos vamos a ir, ¿no? Y entonces, el año pasado, por ejemplo, en mi familia hicimos un viaje muy significativo porque estábamos, después de la pandemia, seguíamos festejando los 25 años de matrimonio, pero pues mis hijas no habían ido a Europa, y fuimos a Europa los 4, y allá vive uno de mis hermanos. Entonces, encontrar todos los aspectos que pueden nutrir un viaje, y fue un viaje maravilloso, un viaje muy significativo, también muy costoso, y para lo cual ahorramos 25 años, ¿no? Fíjate, es que Bueno, sí, hay un Casi cochinito que tú 27, nos porque dijiste, más 2 de la viajábamos pandemia. cuando la pandemia, pero luego Sí. se atravesó la pandemia. Luego tenemos que hablar de temas de seguridad en nuestro viaje, ¿no? Y
pues para ir a ese viaje, por ejemplo, nosotros, además del seguro de gastos médicos, además de los seguros de vida, pues teníamos que tener un viaje un seguro de viajero, ¿no? Sí. Porque, pues, ¿qué pasa si algo te sucede allá? Entonces, bueno, hay que contemplar todo ese tipo de cosas, pero también, pues, tener que llevar un salvavidas, ¿no? Si vas al mar, tantas cosas que tienes que contemplar como aspectos de seguridad para el viaje y para tu viaje financiero. Exacto. Después es el ahorro, ¿no? Que hemos repetido muchas veces que ahorrar no es comprar con descuento, sino acumular. Eso me encanta. ¿No? Y entonces, en ese acumular de experiencias y de vistas maravillosas y experiencias preciosas que se dan en los viajes, pues también en la vida financiera es guardar dinero para un fin ulterior y para acompañar esa vida significativa. Después tenemos lo que es la inversión, que aquí, por ejemplo, invertir es como, imagínense ustedes que metiéramos nuestro dinero al gimnasio y estuviera nuestro dinero haciendo ejercicio, haciendo músculo sí, para ser más fuerte. ¿Cómo lo hacemos más fuerte? Pues en el tema de las inversiones tendríamos que hablar de cómo podemos generar algún rendimiento y que ese dinero, si no gana, por lo menos no pierda valor, ¿no? Por lo menos esté al ras de la inflación. Entonces, en temas del viaje, ¿no? En el crucero, podría ser todo el análisis de mapas, de lugares a donde vamos a llegar, para aprovechar al máximo hacer, tu viaje. claro, y enriquecer la experiencia, ¿no? Y finalmente sería en el viaje, en el viaje financiero, hablar del patrimonio. ¿Qué es el patrimonio? Y muchas veces, la vez anterior recuerdo que les contaba de una persona que decía que heredar era un error de cálculo, ¿no? Porque no se había acabado su dinero ¿no? En vida, y entonces pues lo había tenido que dejar a sus herederos. Yo creo que aquí, por ejemplo, en este viaje, en esta analogía con el viaje, podríamos decir que el patrimonio son como nuestras maletas en el viaje. ¿Y qué podemos tanto llevar como luego traer? Porque luego hay muchos viajes que vamos con maletas vacías. Exacto, para que ¿no? lleguen bien llenitas. Y las regresamos llenas. Ese sería el viaje financiero. Y no es un error de cálculo, es más bien una situación de planeación. ¿Qué vamos a traer en nuestras maletas? Aparte de los recuerdos, de las experiencias, de la unión que se da con la familia, pues también lo que compramos, lo que hacen nuestros bienes materiales, que podría ser parte del patrimonio. El patrimonio está conformado por tres cosas principalmente. Uno son los bienes que ya tenemos, que poseemos, pero otros son los derechos, es decir, las cosas que a final de cuentas vamos nosotros a convertir en bienes, ¿no? Que tenemos el derecho, ¿no? La prerrogativa de hacer, de materializar algo, pero también tenemos las obligaciones. Y es lo que podemos cargar de más en un viaje. Es decir, en nuestra maleta podría ir quizá ropa que no usamos. Imagínense que yo me voy a la playa o me voy de crucero y me llevo un abrigo, siendo que es al Caribe, que no va a haber frío. Claro. Pues ese abrigo innecesario. De todo es lo innecesario inútil que cargamos. y lo único que va a pasar es que pues yo lo fui cargando en mi viaje. Pero además te ocupa un espacio que podías haber llenado con otras cosas. Completamente. Tanto de ida como de regreso. Muy bien. Y entonces, ¿qué es lo que sucede en nuestro viaje financiero? Eso que cargamos muchas veces son las deudas, son las obligaciones, son los compromisos de pago, y que dijiste muy bien, lo vamos cargando, porque en la deuda, y algo que me gusta mucho siempre decir, hay una parte técnica o legal de la deuda. Sí, yo te debo dinero, ¿no? Pero hay una parte moral, hay una parte interna,
una parte que yo voy cargando ese abrigo, Claro. esa deuda, y que realmente a saldar solo... deudas, te sientes Así hasta es. libre cuando ya terminaste de pagar exacto. algo. Se te quita el peso. Ay, bendito Así Dios, ya es, acabé. o cuando te deshaces de ese abrigo y dices, pues ya no lo vuelvo a llevar, ¿no? En Sí. mi próximo viaje de crucero ya no llevo ese abrigo. Entonces, son cosas que quise traer como de una manera un poco más fresca, más relajada, para ver si así la gente nos entiende mejor cómo es este viaje financiero y Claro. cómo podemos buscar tanto en un viaje, ¿no?, de placer como en nuestro viaje financiero llevar una vida un poco más significativa, ¿no?, de que tenga un mayor significado para nosotros y que nos permita ser más felices. Que en ese disfrutes sentido. el viaje. Pues sí. Completamente. Tanto al Caribe desde como la al preparación de la financiero, a maleta. donde ustedes Así quieran es, ir. así Desde es. la preparación, que tiene su chiste. Así es. Pues la verdad es que creo que nos hiciste reflexionar mucho sobre lo que vamos cargando, ¿no? Tanto en la maleta, como en el banco, como en las deudas, como encima. ¿Y en dónde te podemos encontrar, Pues Roberto? por correo electrónico roberto.andere@orfin.mx o por WhatsApp al 55 91 45 91 50. Perfecto. Muchísimas gracias. Y Gracias. hasta la próxima. Y bueno, vámonos con la doctora Susana Torres, que nos va a platicar de los 5 hábitos saludables, de una vida saludable. Ella, como doctora, especialista en deporte, especialista en nutrición, yo creo que sí podemos vivir muy bien teniendo buenos hábitos y seguir disfrutando de la vida. Con ella